Hola, hola, estimados oyentes. Aquí estamos otra vez. Qué rápido pasan los días y las semanas. Es increíble. Pero bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Aprovechar lo más que podamos cada uno de nuestros días y vivir con amor y con alegría. De lo contrario, pues vamos a sentir que los días se han desperdiciado. Pues como ya saben, estamos compartiendo, leyendo los cuentos de Andersen, de Hans Christian Andersen, que nació en Dinamarca y justamente este año se cumplen 150 años de su fallecimiento. Tenía 70 años cuando falleció y pues nació en 1805. Él era inventor de cuentos de alguna manera. Recopilaba experiencias y era muy creativo. No solamente escribió cuentos, también poesía y siempre tenía un tono, pues sus historias eran como él había vivido con mucha dificultad, era huérfano y muy pobre, pues sus personajes tienen algo así como agridulce, ¿no? Como que no son malos del todo, no son buenos del todo quizás, como la vida misma, y lo pasan mal, pero al final siempre hay una esperanza y parece ser que va a triunfar, ¿no? La parte más esperanzadora de la historia. Y bueno, pues casualmente se cumplen 150 años de su fallecimiento ahora, este año. Y bueno, pues ya vamos a empezar. El cuento que les quiero leer hoy es un cuento que se titula El Ruiseñor. En esta recopilación pues no tiene tantos cuentos los que tengo, pero son muchísimos los que él escribió, aparte de las historias y otros temas. Poesía también. Bueno, pues les voy a empezar a leer. Vamos a ver qué nos tiene guardado las páginas de este libro, de las letras que escribió, palabras que escribió Andersen y qué es lo que pasa aquí con el ruiseñor. Vamos a ver. Y empieza de la siguiente manera. Como sabes, el emperador de China es chino y chinos son todos sus súbditos. De esto hace muchos años, pero justo por ello merece escucharse la historia antes de que se olvide. El palacio del emperador era el más espléndido del mundo, todo él de la porcelana más fina, tan preciosa pero tan frágil y tan difícil de tocarse que toda precaución era poca. En el jardín se veían las flores más espléndidas y las más extraordinarias tenían atadas campanillas de plata que tintineaban para que no se pasase ante ellas sin observarlas. Sí, todo era sumamente ingenioso en el jardín del emperador y se extendía tanto que el mismo jardinero desconocía su final. Caso de alcanzarlo, se llegaba al bosque más encantador, con altos árboles
y lagos profundos. El bosque descendía hasta el mar, que era azul y hondo. Grandes navíos podían navegar bajo las ramas y en estas vivía un ruiseñor que cantaba, que era una bendición, e incluso el pobre pescador, que tantos quebraderos de cabeza tenía, se paraba a escuchar cuando salía por la noche a recoger las redes y oía al ruiseñor. Dios mío, qué hermosura de canto, decía, pero tenía que atender a sus faenas y olvidaba al pájaro. Pero la siguiente noche, cuando cantaba de nuevo y el pescador había salido, repetía: Dios mío, qué hermosura. De todos los países del mundo venían viajeros a la capital del emperador, la que admiraban tanto como el palacio y el jardín. Pero cuando oían al ruiseñor, todos decían: pero esto es lo mejor. Y los viajeros lo contaban a su regreso. Y los sabios escribieron muchos libros sobre la ciudad, el palacio y el jardín, pero no olvidaban al ruiseñor, que era considerado lo más importante. Y los poetas escribieron los poemas más inspirados sobre el ruiseñor en el bosque junto al hondo mar. Los libros dieron la vuelta al mundo y algunos llegaron también al emperador. Sentado en su trono de oro, leía y leía, y a cada instante movía la cabeza afirmativamente, porque le complacía leer las espléndidas descripciones de la ciudad, el palacio y el jardín. Pero el ruiseñor, sin embargo, es lo mejor, se leía allí. ¿Pero qué es esto?, gritó el emperador. ¿El ruiseñor? No sé una palabra de él. ¿Hay un pájaro semejante en mi imperio? Y lo que es más, en mi jardín, del que jamás he oído. Y tengo que enterarme leyéndolo en un libro. Y entonces llamó a su camarero mayor, que era tan distinguido que cuando alguien inferior a él se atrevía a hablarle o a preguntarle algo, no contestaba más que no significaba nada. Tenemos un pájaro extraordinario llamado ruiseñor, dijo el emperador. Dicen que es lo mejor que existe en todo mi reino. ¿Por qué no se me ha dicho nunca nada de él? Jamás he oído ese nombre, dijo el camarero mayor. Nunca ha sido presentado a la corte. Ordeno que venga aquí esta noche y cante para mí, dijo el emperador. El mundo entero conoce lo que tengo, menos yo. Jamás he oído ese nombre, dijo el camarero mayor. Lo buscaré y lo encontraré.
¿Pero dónde? El camarero mayor subió y bajó todas las escaleras, atravesó salas y pasillos. Nadie de los que en ellos se tropezó había oído del ruiseñor, y el camarero mayor acudió de nuevo al emperador y dijo que probablemente era una fábula de los que escriben libros. Vuestra Majestad Imperial no debe creer todo lo que se escribe. Son invenciones y algo que llaman magia negra. Pero el libro donde lo he leído, dijo el emperador, me lo ha enviado el poderoso emperador de Japón y por lo tanto no puede contener falsedades. Quiero oír al ruiseñor. Tiene que estar aquí esta noche. Es mi imperial deseo. Y si no aparece, toda la corte recibirá patadas en la barriga después de cenar. Chingpe, dijo el camarero mayor, y se fue corriendo arriba y abajo por todas las escaleras, por todas las salas y pasillos, y media corte corrió con él, porque la idea de los golpes en la barriga no les apetecía nada. Todos preguntaban por el extraordinario ruiseñor, conocido en el mundo entero, pero que nadie conocía en la corte. Al final dieron con una pobre moza de cocina que dijo: Dios mío, el ruiseñor. Pues claro que lo conozco. Sí, ¿cómo canta? Todas las noches tengo licencia para llevar a casa unas pocas sobras de la mesa a mi pobre madre enferma que vive cerca de la playa. Y al regresar estoy tan cansada que me tiendo a descansar en el bosque. Entonces oigo al ruiseñor. Se me llenan los ojos de lágrimas, como si me besase mi madre. Pequeña, dijo el camarero mayor, te conseguiré un empleo fijo en la cocina y permiso para ver comer al emperador si nos llevas al ruiseñor, porque está citado para esta noche. Y marcharon al bosque donde el ruiseñor solía cantar. Media corte estaba presente. No hicieron más que llegar cuando comenzó a mugir una vaca. «Oh», dijo un gentilhombre, «ya lo tenemos, pero qué potencia más extraordinaria para un animal tan pequeño. Estoy seguro de haberlo oído antes». «No, no, pero si esa es la vaca que está mugiendo», dijo la pequeña Pinche. «Todavía nos falta para llegar al sitio». Las ranas croaron entonces en el pantano. «Qué bonito», dijo el capellán imperial chino. «Ya lo oigo. Suena como campanillas de iglesia». «¿Qué? Pero si son las ranas», dijo la moza. «Pero creo que pronto lo oiremos». Entonces comenzó el ruiseñor a cantar. «Ese es», dijo la muchachita. «Oigan, oigan, está posado allí», y señaló a un pajarillo gris en lo alto de las ramas. «¿Es posible?», dijo el camarero mayor. «Nunca lo hubiera imaginado así.
¡Qué aspecto más sencillo! Sin duda ha perdido el color al ver tantos personajes distinguidos como han venido a verlo. Ruiseñorcito, dijo a gritos la pequeña, nuestro gracioso emperador desea que cantes para él. Con mil amores, dijo el ruiseñor, y lo dijo cantando que era un gozo. ¡Hoy parecen campanas de cristal!, dijo el camarero mayor. ¿Cómo funciona esa pequeña garganta? Es incomprensible que nunca lo hayamos oído. Será un gran éxito en la corte. ¿Tengo que cantar de nuevo para el emperador?, dijo el ruiseñor, que creía que el emperador estaba presente. Mi fabuloso, pequeño ruiseñor, dijo el camarero mayor, tengo el grato honor de convocaros a una fiesta de la corte esta noche, en la que tendréis ocasión de fascinar a su majestad imperial con vuestro delicioso canto. Suena mejor al aire libre, dijo el ruiseñor, pero los acompañó de buen grado en cuanto oyó que se trataba de un deseo del emperador. En palacio habían sacado brillo a todo, paredes y suelo, que eran de porcelana, relucían a la luz de miles de lámparas de oro. Las flores más deliciosas, dispuestas con sus campanillas, habían sido colocadas en los pasillos. Había tales carreras y corrientes de aire que todas las campanillas resonaban y no podía oírse el rumor de la concurrencia. En el centro del gran salón en el que se sentaba el emperador, había una alcándara de oro para el ruiseñor. La corte entera estaba presente y la moza había obtenido permiso para permanecer detrás de una puerta, pues ya tenía derecho a ser considerada como una verdadera cocinera. Todos vestían sus mejores galas y todos miraban al pajarito gris al que el emperador hizo con la cabeza la señal de comenzar. Y el ruiseñor cantó tan deliciosamente que al emperador le asomaron las lágrimas a los ojos, y entonces el ruiseñor cantó aún con más belleza, de forma que llegaba derecho al corazón. Y al emperador le complació tanto que dijo que el ruiseñor debía llevar al cuello su babucha de oro. Pero el ruiseñor dijo que muchas gracias, que ya había sido recompensado con creces. El haber visto las lágrimas en los ojos del emperador es para mí el más rico tesoro. Las lágrimas de un emperador tienen un poder mágico. Bien sabe Dios que he sido recompensado de sobra. Y entonces cantó de nuevo, con voz tan dulce que era una bendición. Es lo más divino que he oído en mi vida, dijeron todas las damas, y tomaban un buche de agua para hacer glu glu cuando alguien les hablaba, porque de esta manera creían dárselas de ruiseñores. Sí, los lacayos y las camareras hicieron saber que también ellos se encontraban satisfechos, y esto quería decir mucho,
porque de todos eran los más difíciles de contentar. No cabía duda que el ruiseñor había tenido un éxito absoluto. Tuvo que residir en la corte y tener su propia jaula con licencia para salir de paseo 2 veces al día y una vez por la noche. Le fueron asignados 12 criados, cada uno de los cuales agarraba firmemente una cinta de seda atada a su pata. El paseo no resultaba nada divertido. La ciudad entera hablaba del pájaro extraordinario y en cuanto 2 se encontraban, uno no decía más que «Ruy» y el otro contestaba «Señor», y suspiraban y se entendían entre sí, e incluso 11 hijos de tenderos de comestibles fueron bautizados con su nombre, pero ninguno de ellos mostró aptitudes musicales. Un día llegó un gran paquete para el emperador con un letrero: Ruiseñor. Aquí tenemos un nuevo libro sobre nuestro famoso pájaro, dijo el emperador, pero no era ningún libro, era una caja con un pequeño autómata, un ruiseñor artificial que se parecía al vivo, pero estaba todo recubierto de diamantes, rubíes y zafiros. En cuanto se le daba cuerda, cantaba la misma pieza que el verdadero. Subía y bajaba la cola y centelleaba de plata y oro. Del cuello le colgaba una cintita con el letrero: el ruiseñor del emperador del Japón es pobre en comparación con el del emperador de la China. «¡Oh, es divino!», dijeron todos, y el que había traído el pájaro artificial recibió al instante el título de superproveedor de ruiseñores imperiales. «Ahora deben cantar juntos. ¿Qué tal si formasen un dúo?». Y así es que tuvieron que cantar juntos. Pero la cosa no tuvo éxito porque el ruiseñor auténtico cantaba a su manera y el pájaro de artificio tenía rollos. «No es culpa suya», dijo el maestro de música. «Lleva el compás magistralmente y sigue en todos mis métodos». Así es que el pájaro artificial tuvo que cantar solo. De esta forma obtuvo tanto éxito como el auténtico y además era mucho más atractivo a la vista. Brillaba como una pulsera o un alfiler de corbata. 33 veces cantó la misma pieza y no parecía estar nada cansado. El público hubiera deseado oírlo de nuevo, pero el emperador pensó que también debía cantar entonces un poco el ruiseñor vivo. ¿Pero dónde estaba? Nadie se había dado cuenta que se había volado por la ventana abierta y se había ido a su verde bosque. «¡Qué cosa más extraña!», dijo el emperador, y todos los cortesanos lo censuraron y tuvieron al ruiseñor por un animal sobremanera ingrato. «Pero bueno, tenemos el pájaro mejor», dijeron, e hicieron que el pájaro artificial cantase por 34ª vez la misma pieza. Pero ni aún así se la consiguieron aprender porque era muy difícil, y el maestro de música lo alabó extraordinariamente, pues claro que no había duda que era mejor que el ruiseñor auténtico.
no solo en lo que se refería a su apariencia externa y a los muchos y espléndidos diamantes, sino también en lo interno, porque consideren sus señorías y ante todo vuestra majestad imperial, en el caso del ruiseñor auténtico no se puede nunca predecir lo que va a suceder, pero en el pájaro artificial todo está dispuesto de antemano, de forma que eso y no otra cosa es lo que ocurre. Puede uno darse cuenta de cómo funciona. Se puede abrir y observar el ingenio con que están dispuestos los cilindros y cómo se sucede uno a otro. Esa es exactamente nuestra opinión, dijeron todos. Y el maestro de música obtuvo permiso para mostrar el pájaro al pueblo el próximo domingo. Podían oírlo cantar también, dijo el emperador. Y lo oyeron, y quedaron tan satisfechos como si se hubieran puesto alegres de tanto beber té, lo que es muy propio de los chinos. Y todos exclamaron, ¡oh! Y levantaban el dedo, aquel con el que se rebañan las cacerolas, y asentían con la cabeza. Pero los pobres pescadores que habían oído al ruiseñor de verdad dijeron, suena bastante bien y se parece bastante, pero le falta algo, no sé qué es. Y el ruiseñor auténtico fue desterrado del país y del reino. El pájaro artificial estaba sobre un cojín de seda junto a la cama del emperador. Todos los regalos que le habían hecho, oros y piedras preciosas, se encontraban en torno suyo y había sido ascendido a cantante de la mesa de noche de su majestad imperial, en categoría de número 1 por el lado izquierdo, porque el emperador consideraba este lado como el más distinguido, por ser donde se encuentra el corazón. Y hasta los emperadores tienen el corazón a la izquierda. Y el maestro de música escribió 25 volúmenes sobre el pájaro automático. Eran muy eruditos y muy largos y contenían las palabras chinas más difíciles. Todos afirmaban haberlos leído y entendido, porque no les creyeran tontos y les golpeasen en la barriga. Así pasó un año entero. El emperador, la corte y todos los otros chinos se sabían de memoria el menor glu glu de la canción del pájaro artificial. Pero precisamente por esto lo apreciaban más. La podían cantar ellos mismos y esto es lo que en efecto hacían. Los chinos de la calle cantaban sí, 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 glu, 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 y el emperador también. Era una verdadera delicia. Pero una noche en que el pájaro de artificio cantaba a más y mejor, y el emperador estaba acostado oyéndolo, hizo clac. Giraron las ruedecillas y se paró la música. El emperador se levantó inmediatamente y llamó a su médico de cabecera. ¿Pero qué podía él hacer? Así es que llamaron al relojero y después de mucho hablar y de mucho mirar aquí y allá, lo arregló a medias, pero dijo que más valía no tocarlo mucho porque tenía muy gastados los pivotes
y no era posible renovarlos de forma que correspondiesen a la música. Una verdadera desgracia. Solo una vez al año podía permitirse que el pájaro artificial cantase, y aún esto se consideraba como un exceso. Pero el maestro de música pronunció una conferencia con palabras difíciles, diciendo que sonaba tan bien como antes, y por lo tanto no hubo nada más que decir. Pasaron 5 años y todo el país sufría grandemente por su emperador. Estaba enfermo y decían que no podía vivir. Un nuevo emperador había sido designado y la gente en la calle preguntaba al camarero mayor cómo estaba su emperador. «Puh», contestaba, y movía la cabeza negativamente. Frío y pálido yacía el emperador en su espléndido gran lecho. Toda la corte le creía muerto y todos se habían apresurado a presentar sus respetos al nuevo emperador. Los lacayos habían corrido a chismorrear sobre ello y las camareras de palacio se habían reunido para tomar café. En todos los salones y pasillos habían tendido alfombras para que no se oyesen los pasos y por lo tanto todo estaba en absoluto silencio. Pero el emperador no había muerto todavía. Yerto y pálido yacía en el magnífico lecho con largas cortinas de terciopelo y pesadas borlas de oro. En lo alto había una ventana abierta y la luna iluminaba al emperador y al ruiseñor artificial. El pobre emperador casi no podía respirar, como si alguien estuviera sentado en su pecho. Abrió los ojos y vio que era la muerte la que estaba sentada. Llevaba puesta su corona de oro y en una mano tenía la espada de oro del emperador y en la otra su espléndido estandarte. Y en torno de los pliegues de las grandes cortinas de terciopelo del lecho asomaban fantásticas cabezas, unas horribles, otras de aspecto amable. Eran todas las acciones malas y buenas del emperador que le contemplaban, ahora que la muerte se sentaba sobre su corazón. ¿Te acuerdas?, susurraba uno tras otro. ¿Te acuerdas? Y le decían tantas cosas que el sudor brotaba de su frente. Jamás lo supe, dijo el emperador. ¡Música, música! El gran tambor chino gritó, para que no pueda oír lo que dicen. Y ellos continuaban, y la muerte movía la cabeza afirmativamente, como hace un chino a lo que decían. ¡Música, música!, chilló el emperador. Tú, bendito pajarillo de oro, canta, canta. Te he dado oro y riquezas. Yo mismo te he colgado al cuello mi babucha de oro. Canta, anda, canta. Pero el pájaro permanecía callado. No había nadie que le diese cuerda y sin eso no podía cantar. Pero la muerte continuaba mirando al emperador con sus grandes cuencas vacías y
todo estaba en silencio, espantosamente en silencio. Entonces se oyó, junto a la ventana, el canto más bello y delicioso. Era el pequeño ruiseñor vivo que estaba fuera en las ramas. Le habían llegado noticias de la desgracia del emperador y había venido a traerle consuelo y esperanza. Y a medida que cantaba, los espectros comenzaron a palidecer más y más. La sangre corrió con mayor ímpetu por los débiles miembros del emperador y la propia muerte escuchó y dijo: «Sigue, pequeño ruiseñor, sigue». Sí, si me das la espléndida espada de oro, sí, si me das el rico estandarte, si me das la corona imperial. Y la muerte trocó cada joya por una canción, y el ruiseñor continuó cantando, y cantó del silencioso cementerio donde flores, rosas blancas florecen, donde el saúco exhala su fragancia y donde las lágrimas de los que quedan humedecen la fresca hierba. Lo que le hizo a la muerte añorar su jardín, y salió por la ventana flotante como una fría y blanca neblina. «Gracias, gracias», dijo el emperador. «Tú, divino pajarillo, bien sé quién eres. Te he desterrado de mi tierra y mi reino, y sin embargo, con tu canto has expulsado de mi cama a los malos pecados y arrojado a la muerte de mi corazón. ¿Cómo te lo podré pagar?» «Ya lo has hecho», dijo el ruiseñor. «Me diste tus lágrimas la primera vez que canté. No lo olvidaré nunca. Son las joyas que llenan de gozo el corazón de un cantante. Pero ahora duerme y ponte sano y fuerte. Yo te cantaré». Y el ruiseñor cantó, y el emperador cayó en un dulce sueño, suave y reparador. El sol brillaba por las ventanas cuando despertó fuerte y sano. Ninguno de sus criados había acudido aún porque creían que se había muerto, pero el ruiseñor seguía cantando afuera. «Debes quedarte conmigo para siempre», dijo el emperador. «Cantarás solo cuando tú quieras, y al pájaro artificial lo haré 1000 pedazos». «No hagas eso», dijo el ruiseñor. «Él ha cantado lo mejor que ha podido. Trátalo como siempre. Yo no puedo vivir en palacio, pero déjame que venga cuando guste y que al anochecer me posaré en la rama próxima a la ventana y te puedo cantar para alegrarte y hacerte pensar a la vez. Cantaré de los que son felices y de los que sufren. Cantaré del mal y del bien que se ocultan en torno tuyo. El pequeño pájaro vuela muy distante hasta el pobre pescador, hasta el techo del labrador, hasta todos aquellos que se encuentran lejos de ti y de tu corte. Amo tu corazón más que tu corona, y sin embargo, la corona posee la fragancia de algo sagrado.
vendré y cantaré para ti, pero has de prometerme una cosa. Cuanto me pidas, dijo el emperador de pie. Vestía la túnica imperial que él mismo se había puesto y apretaba contra su corazón la espada de oro macizo. Solo te pido que no le digas a nadie que tienes un pajarillo que te lo dice todo. Así será mejor. Y entonces el ruiseñor se marchó volando. Los criados vinieron para ver a su emperador muerto, pero él les recibió de pie y les dijo: buenos días. Pues esta historia es preciosa. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Muy bonita, ¿verdad? Tiene mucho significado. Uno puede pensar que la riqueza, el dinero, las joyas, el lujo, el tener una posición alta en la sociedad puede conseguir cualquier cosa. Uno puede pensar que a través de conseguir cualquier cosa va a conseguir la verdadera felicidad, el verdadero significado de la alegría, el profundo significado de la lealtad, de la amistad, de la libertad. Es imposible. Es decir, esta historia pone de relieve cómo el emperador y la gente de la corte, los cortesanos, porque están cerca, creen que están en la cúspide, ¿no? En lo más alto de su vida y que no hay nada más que alcanzar. Y cuando encuentran la naturalidad, la frescura de la verdad de un pajarillo sencillo que canta porque disfruta cantando, porque es su cualidad, es lo que Dios le ha dado, ¿no? Le ha dado ese canto. Ellos han pensado que lo pueden sujetar, que lo pueden frenar, que lo pueden tener atado para ellos a su capricho y le quieren premiar con lo mismo que ellos valoran, con el oro, con la riqueza. Pero ese pajarillo que vive libre en la naturaleza y se expresa tal cual es, con amor, con lealtad, apreciando la noche, apreciando la naturaleza, entendiendo, porque aquí como siempre Andersen tiene esta forma, ¿no?, de darle cualidades o comportamientos humanos a las cosas y a los animales. Entonces, este pajarillo tiene la capacidad de entender la vida de los más humildes, del barquero, del pescador, del campesino, de la muchacha, de la persona pobres que viven afuera del reino, donde ni siquiera los poderosos saben que existe. Es que ni siquiera conocían la existencia del ruiseñor, ni siquiera conocían la existencia de lo más bello de la naturaleza, el canto de un pajarillo que su plumaje no dice nada, pequeñito, grisáceo,
insignificante a sus ojos, acostumbrados a tanto brillo y tantas luces y tanta riqueza. Y cómo ellos quieren controlarlo tanto que fabrican un impostor, fabrican una imitación y llegan a adorar a la imitación. Adoran y lo rodean a ese pajarillo mecánico de oro y lo tienen como algo grande, cuando no es más que una burda imitación, porque el canto del ruiseñor auténtico es natural y espontáneo. Y esa es la grandeza, pienso yo, de esta historia. Y quizás también es un aviso para que estemos atentos y no pongamos nuestra energía en cosas sintéticas, en cosas artificiales, en apariencias, en cosas que hemos construido nosotros mismos para adorarlas, pero que están vacías de verdad, están vacías de espíritu, están vacías de belleza. ¿Cuántas cosas tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas cosas adoramos que no son más que cosas materiales? Que sí, las podemos adornar y embellecerlas, pero lo importante, que es lo que a mí me llega de este cuento, de esta historia, es el interior. Lo de afuera no, el interior que nos hace vibrar, que nos hace conectarnos con nuestra esencia verdadera. Este rey, este emperador, está tan lleno de artificio, de cosas que no sirven en realidad para crecer espiritualmente. Cuando ya está en el lecho de muerte, cuando él ya ha agotado, porque ya el pajarillo artificial también falla y ya llega un momento en que necesita una reparación imposible, no son capaces de poderlo reparar. Él poco a poco también se va muriendo, ¿no? Se va desconectando de la vida, de la verdadera vida, de la vida espiritual. Y rápidamente todos los que están a su alrededor también se desprenden rápido de él, porque él no es más que una figura a la que veneran, pero no es una figura a la que aman. No es un ser, no es una persona, no es un ser al que aman. Simplemente le obedecen y le veneran para conseguir ellos su posición y su bienestar. Es una relación totalmente hipócrita. Y tiene que ser al final, cuando ya está la muerte acechando al emperador y él puede ver cuáles han sido los actos de su vida que han sido negativos, cosas que él ha creado, que son feas. Él ve las cosas bellas, pero también ve las cosas feas que él ha creado en su vida, con sus acciones, con sus deseos, con sus pensamientos. Y cómo eso le atormenta y le hace sentir mal. Y eso le está llevando cada vez más a la tumba. Y cómo llega ese pajarillo insignificante y le regala su música, le regala su canto, que es un canto espiritual, es el canto del espíritu, es el canto que da la vida, porque la verdadera vida es la vida del espíritu. Es lo que nutre el alma. Si el alma no tiene ese espíritu, se queda lánguida, está enfermiza, triste.
Y es cuando me encanta esta parte que después de que este pajarillo le regala su espíritu, su fuerza, su canto, lo que más él, lo que el emperador más había apreciado en su vida. Cuando este pajarillo canta, él se renueva por dentro, su sangre empieza a bombear y le vuelve a la vida. ¿Y qué pasa cuando el emperador, después de ese sueño reparador y ese canto del ruiseñor, que el ruiseñor le regala, cuando él se despierta renovado, lo primero que hace no es llamar a sus sirvientes para que le sirvan. Él mismo se levanta y se viste. Él mismo se recompone. Es como si reconociera, como si se diera cuenta que ese servilismo al que él ha estado acostumbrado y pensando que era lo mejor, que era un ser privilegiado, él renuncia a ese servilismo de alguna forma. Él va a ser el emperador, sigue el emperador porque está vivo, pero de seguro, porque la historia se queda ahí, de seguro que sus actos van a ser muy diferentes, porque el pajarillo, el ruiseñor, le dice que le va a hablar de las cosas que pasan en su reino, de los sufrimientos del pobre, del campesino, del pescador. Y cuando ese pajarillo le vaya contando la realidad que hay en su reino, de las personas que sufren, de las personas que no tienen nada, de seguro que ese rey que ha tenido esa experiencia de morir y de desprenderse de su fausto y de su lujo y ver que no se va a llevar nada, simplemente sus acciones, las buenas y las malas, y cómo las malas le atormenta, de seguro que ha aprendido una lección que le hará ser diferente. Será el emperador, pero será un rey justo. De seguro que gracias al pajarillo, que lo visitará libremente cuando el pajarillo quiera y no estará subordinado a él, cuando el pajarillo vaya y le cuente, él va a poner remedio. Bueno, esa es mi interpretación de cómo seguiría la historia. Es posible, o seguro, que ustedes tienen otro entendimiento, otra interpretación de esta historia del pajarillo, del ruiseñor. A mí me ha parecido muy espiritual, cómo nos podemos manejar los humanos entre lo material y lo espiritual. Si le damos más fuerza, más peso y nos enfocamos más en lo material, lo espiritual se va. Así como el pajarillo un día se va y nadie se da cuenta. Esa parte se esfuma, se escapa y se conforman con el pájaro artificial y por años y décadas es lo único que les parece correcto. Ya no quieren saber, no, se han hecho como burdos, ¿no? Como que su sensibilidad se ha empobrecido, se ha atascado y ya no pueden encontrar la belleza de lo natural, de lo espiritual, de la naturaleza. Y bueno, pues así es como me ha parecido esta historia, que me ha gustado mucho, la verdad, que tiene una enseñanza, y es que Andersen vivió una vida muy dura y fue capaz de superarla. Y seguro que se ayudó mucho con las cosas espirituales. En sus historias están ahí, están detrás de la narración. Ahí está esa fuerza
que es la principal, la que nos mueve, nos mantiene y es lo que vamos a necesitar para cuando vayamos al otro mundo, cuando nos desprendamos de este cuerpo material y vayamos a los reinos de Dios, a los reinos celestiales. Allí podremos contar y hablar qué cosas buenas hemos hecho por los demás, si nos ha importado el que sufre, si hemos hecho algo para ayudar a alguien, si les hemos dado una sonrisa, si hemos alegrado la vida de alguien que estaba triste, si hemos hecho algo para que una persona pudiera comer ese día, qué hemos hecho con los empleados de la compañía que tenemos, qué hemos hecho con nuestros compañeros de trabajo. Les hemos puesto la zancadilla, nos hemos hundido para nosotros sobresalir. ¿O qué hemos hecho? ¿Hemos cooperado con los demás? ¿Hemos sido amables? ¿Hemos sido respetuosos? ¿Hemos perdonado sus faltas? ¿O los hemos señalado y los hemos acusado y hemos hablado mal de los otros? Todas estas cosas son las que nos vamos a llevar luego. En fin, que me ha gustado mucho la historia del ruiseñor y ya les voy a dejar aquí por hoy, deseándoles que tengan una feliz semana, que, como les decía, pues sean felices pese a las cosas que les pasen, pese a todas las dificultades que tengan, que de seguro que las tienen, pese a toda la problemática que pueda estar sucediendo en sus vidas. Procuren sonreír, procuren tomarlo como algo que tiene un aprendizaje, como algo que me está enseñando otra forma de ser, que me está ayudando a apreciar lo bueno que he tenido y lo bueno que puedo tener en un futuro próximo. Y si no están pasando dificultades, pues con más razón que puedan sonreír y que puedan alegrar la vida de los demás. Pues nada, que estén muy bien y nos volvemos a oír la semana que viene. Saludos a todos. Hasta pronto.